Hijo de Dios para nosotros es hoy, levántate hacia el perdón. Así se llamará este mensaje, o se llama este mensaje. Hay una frase o alguien dijo algo que me parece muy lindo repetir aquí, y es lo siguiente: el perdón cae como lluvia suave desde el cielo. Y obviamente cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Y también dice esta persona, o dijo alguien, es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y al que lo recibe. Lo voy a repetir. El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es 2 veces bendito. Bendice al que lo da y bendice al que lo recibe. Amén. ¿Están aquí? ¿O ya se durmieron? ¿Tan temprano se durmieron, hermano? O sea que se acostaron muy tarde anoche. Mis amados hermanos, el perdón es la llave a la libertad. Verdaderamente el perdón es algo poderoso que transforma la vida del que lo impacta y la vida del que lo recibe, del que lo imparte y a la vida del que lo recibe. Hay un árbol que se llama sándalo. ¿Han escuchado eso? Es un árbol que esparce mucho perfume. Y fíjese esto: esta madera del sándalo, este árbol del sándalo, hace algo muy particular, y es que deja perfumada el hacha del que le está cortando. En cada golpe que le dan, ese árbol de sándalo libera su perfume sobre el hacha que lo corta. Wow. Sería maravilloso que nosotros pudiéramos derramar el perfume del evangelio cada vez que nos ofendieran. Esta mañana reflexionaremos, como les decía, sobre ese poder que tiene el perdón. Ese poder que puede transformar nuestra vida y la de nuestros prójimos, porque ese perdón es un regalo de Dios. Amén. El perdón tiene el poder de liberarnos de los sentimientos de culpa. ¿Sabe una cosa? A causa de nuestros pecados, muchas personas viven llenos de sentimientos de culpabilidad, reconociendo que han obrado mal, que han causado daño tal vez a los seres más queridos, o se han causado daño a sí mismos, pero se dan cuenta que no basta solo reconocer, o no basta solo con reconocer su error, pues la culpa sigue en sus corazones. Y pese a nuestras mejores intenciones, o a nuestras mejores intenciones y esfuerzos, es inevitable, en algún momento de nuestra vida nos equivocaremos. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos se equivocan aquí? Hace unos años conocí a un hombre de Colombia, justamente. Era alguien muy gracioso. Tenía una forma muy especial de ser. Lastimosamente murió hace como 2 años en Colombia de una forma un poco trágica. Él y yo nos conocimos jugando al ajedrez hace, como les repito, hace muchos años. Y cuando me sentaba a jugar ajedrez con él era un gozo, porque él no era bueno jugando ajedrez, pero me divertía todo el tiempo por lo que él decía. ¿Y saben qué? A veces comenzaba una partida y me decía: Oscar, voy a intentarlo. Yo le dije un día: ¿qué? Voy a intentar equivocarme, porque llevo varios días tratando de equivocarme y no puedo. Decía esas cosas, o sea, frente a un tablero de ajedrez, y en toda su vida era alguien muy, muy convincente con su alegría y muy agradable, muy cálido. Pero eso de tratar de equivocarse y no poder, pues obviamente ninguno de nosotros lo logramos. Pero hermanos amados, es necesario que entendamos que para poder ser libres de los sentimientos de culpa o culpabilidad, tenemos que ser tocados por el amor y el perdón de nuestro Dios. Amén. Tenemos que recibir su perdón, y no solamente recibirlo, sino creerlo, confiar que todos nuestros pecados han sido perdonados por su obra redentora en la cruz. Debemos confiar en esto. El perdón tiene el poder de sanar las heridas del corazón. Proverbios 10:12 dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. No se trata básicamente del amor eros, o del amor, de este amor que podemos
tener nosotros entre seres humanos. Se trata del amor de Dios. Aunque el amor que nosotros profesamos hacia amigos o parejas o hijos, en todas sus manifestaciones el amor es bueno, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso? ¿Están aquí? Pero aquí hablamos del amor de Dios, del incomparable amor de Dios, de ese amor de un Dios tan grande, tan maravilloso, que aunque sabía que lo humillaríamos, que lo maltrataríamos, que lo traicionaríamos, que lo menospreciaríamos, quiso perdonarnos y darnos salvación y vida eterna y una gloria juntamente con Él. Por eso, mis amados hermanos, solo adquiriendo ese amor, solo teniendo ese amor, el amor de Dios, solo así podremos tener la capacidad o tendremos la capacidad de perdonar. Porque el amor de Dios no es egoísta, no es jactancioso, no es orgulloso. Y cuando perdonamos, las heridas de nuestro corazón comienzan a sanar. ¿Alguno de ustedes lo ha experimentado? Son cubiertas nuestras heridas por el amor de Dios. Dios tiene un poder maravilloso para sanar y nos sana a través de perdonar. ¿Sabe? El que no perdona no permite que sus heridas sean sanadas y vive sufriendo. ¿Están aquí? Dios tiene el poder de sanar tus heridas, pero tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros. Amén. Jeremías 30:17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová. Esa es la primera parte de ese versículo. Quiero decirles también que el perdón tiene el poder de restaurar familias, matrimonios y buenas amistades. Posiblemente lo que necesite su familia para que haya paz es perdonarse, reconocer que nos hemos ofendido y perdonar, y ya no darle más lugar al diablo, como dice Efesios 4:27. En un asunto familiar en el Antiguo Testamento, trataré hoy dos asuntos familiares en el Antiguo Testamento. El primero nos habla o nos recuerda. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob y Esaú? ¿Recuerdan esa historia? Disculpen un momento. Esa historia usted la encuentra en Génesis capítulo 36 versículos 1 al 16. No vamos a leerlo todo, vamos a ir al contexto y luego les explico básicamente lo que quiero comunicar. Conocemos que Jacob fue un hermano muy, como decimos en Colombia, muy avispado. Se robó la primogenitura de su hermano Esaú. Después de que su hermano se dio cuenta de eso, lo quería matar. Y Jacob huyó, y como gran tramposo que fue, también lo engañaron. Pero hubo un tiempo en el que ella tuvo el deseo de volver a encontrarse con su hermano. Y entonces hizo algo que muy interesante. Él comenzó a enviarle regalos a su hermano. ¿Cierto que sí? Porque él temía que Esaú todavía tuviera odio en su corazón, todavía quisiera matarlo. Él creía que era importante ir ablandando el corazón de su hermano. Y en versículo 30, capítulo 33, versículo 3, dice: y él pasó delante de ellos, pasó delante de cada uno de sus grupos y no quería enfrentar a su hermano. ¿Y sabe qué hacía? Se arrodillaba a orar ahí. Y fue bueno que hiciera eso. Y entonces se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero fíjense lo que pasó. Esaú, versículo 4 del capítulo 33 de Génesis, dice: pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Wow. Vino, lo abrazó, se echó a su cuello y le besó. Un beso puede significar muchas cosas, y en la gran parte
la mayor parte de las ocasiones significa perdón y aceptación. Porque recuerde que Judas besó al Señor Jesús, pero no tenía nada de amor, de aceptación, ni de perdón. Entonces, luego Esaú ve toda la gente que venía con Jacob. Y vino entonces en el versículo 8, Esaú le pregunta: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Jacob respondió: quiero hallar gracia en los ojos de mi Señor. Fíjese que ya en este caso Jacob no habla con altivez, no trata de engañarle, se somete a su hermano y le dice: mi Señor. Y le dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti todo lo que es tuyo, no necesito que me traigas regalos. Él ya le había besado, él ya le había mostrado su complacencia de volver a encontrar a su hermano. Y entonces Jacob le ruega y le dice: por favor, yo quiero hacer esto porque he visto tu rostro. Escuche esto, mire, cuando el perdón está en una vida, la otra persona lo percibe, lo puede ver. Y mire las palabras de Jacob: quiero hacer esto contigo, quiero agradecerte, pero las palabras básicas de este perdón, o cómo se sella este perdón, se ve en esta frase. Por favor, vaya al versículo 10 y lo está ahí leyendo. Y en la segunda parte, la respuesta de Jacob a la pregunta de Esaú de por qué tantos regalos, le dice: porque he visto tu rostro. O sea, te he enviado todo esto. Y porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Yo he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Mis amados hermanos, cuando perdonamos, el rostro de Dios se puede ver en nuestro propio rostro. Tal vez no verás una transfiguración, pero la otra persona puede darse cuenta, puede percibir que en tu corazón, en tus ojos, que algunos llaman los espejos del alma, brilla un amor genuino, un perdón verdadero. Y eso solamente proviene de Dios, porque usted y yo no somos capaces de perdonar si el amor de Dios no está dentro de nosotros. Amén. Acompáñenme por favor a Marcos 11:25 para que veamos algo. Y veamos cómo uno de los medios que Dios nos ha dado nos ayuda y nos enseña cómo perdonar. Marcos 15:25. Y cuando estéis orando, dice Marcos 11:25, perdón, dije 15. Sí, no, disculpen, es 11. Yo lo hice para ver si estaban atentos. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, perdón, es que sonó una alarma por ahí, me distrajo. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. ¿Cierto que dice así? Y luego fíjese lo que dice Mateo 5:23 y 24. Primero vemos que cuando estemos orando, perdonemos, porque eso que nos abre al perdón de Dios para nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Vean lo que dice Mateo 5:23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice el versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Wow, si tienes algo contra alguien, para. Ni siquiera es importante que des la ofrenda. Lo que está diciendo Dios es que si tú das una ofrenda teniendo un rencor, un no perdón en tu corazón, si sabes que has hecho daño, es importante que hagas un alto.
Mis amados hermanos, sería maravilloso que pudiéramos parar por un instante o hacer un alto en el camino y libres de toda hipocresía, detenernos a pensar en las personas a quienes les hemos hecho daño, pasar por encima de nuestro orgullo, pasar por encima de nuestra soberbia y poner en una balanza nuestra condición. Sería maravilloso que pudiéramos parar de una vez por todas y clamar a Dios primeramente y luego hablar con aquellos a quienes les hemos hecho daño y pedir perdón a aquellos que hemos hecho daño. Fíjese que es tan importante esto para Dios que ni siquiera quiere recibir tu ofrenda. Hacer un alto sería algo maravilloso. Yo les dije que trataríamos dos asuntos familiares en esta predicación, y esta es la que nos llevará más tiempo. Esta, aparte de eso, es una de las parábolas más conocidas y apreciadas de nuestro Señor Jesucristo. Es la parábola del hijo pródigo. Y para eso quiero que me acompañen solamente a leer el último versículo de esta parábola, y es el versículo 20. Bueno, realmente son del 1 al 26, pero vamos a leer el versículo 20 para fijar ahí la base de nuestra predicación en esta mañana. Dice Lucas 15:20. ¿Ya lo tienen? Esta es la condición del hijo pródigo. En el momento importante en que él se levanta, y dice así el versículo 20 de Lucas 15: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Recuerdan lo que pasó en el caso anterior? Esaú se echó al cuello de Jacob y le besó. Aquí vemos a un padre recibiendo a un hijo que podríamos llamar un tremendo sinvergüenza, que pidió su herencia. ¿Conocen esa historia, cierto? Pidió su herencia y fue y la gastó con rameras. Despilfarró todo lo que el padre le dio como parte de su herencia. Y luego tuvo que ser contratado por pura medio misericordia, porque yo no creo que sea muy misericordioso poner a alguien a vivir con los cerdos. Y fue contratado para hacer eso, para estar ahí con los cerdos. ¿Se imaginan esa condición? De una condición lamentable, terrible. Y ahí está, lo encontramos a este hijo viviendo de forma miserable en medio de cerdos que comían algarrobas. Y seguro que para estos cerdos, para los puercos, estas algarrobas eran un tremendo festín. Mientras que este hijo pródigo, este hijo que había abandonado a su padre con solamente el deseo de vivir aventuras y de pecar de forma libre, rechazando el consejo de su padre, rechazando el hogar, rechazando el bienestar, el calor de la familia que tenía, se enredan en todo ese pecado. Y luego lo encontramos postrado, deseando aún comer las algarrobas que los cerdos comían. Ese hombre estaba totalmente harapiento en sus ropas, pero también estaba harapiento en su alma. Él comienza a sentir deseos de volver a la casa de su padre, pero los puros deseos no son suficientes. Los puros deseos no son suficientes para restaurar sus ropas, no son suficientes para arreglar su peinado, pero sobre todo los puros deseos no son suficientes para calmar la pena que vivía, que llevaba por dentro al ver su condición y recordar que había dejado atrás a un padre tan generoso, a un padre tan amoroso. Sus deseos no eran suficientes para restaurar su dignidad. Este joven sabía que había perdido todo derecho
por haber traicionado a su padre tan bueno. ¿Quién pudiera haberse imaginado que en ese tiempo en el cual este joven tenía mucho dinero en sus bolsillos y andaba despilfarrando con ropas muy caras y muy bonitas, quién hubiera podido imaginar que poco tiempo después estuviera vestido con esa vestidura andrajosa? ¿Quién pudiera imaginarlo? ¿O quién se hubiera atrevido en ese tiempo de bonanza en sus bolsillos o de mucho dinero en sus bolsillos? ¿Quién pudiera haberse atrevido a ofrecerle un trabajo así? ¿Quién se hubiera atrevido? Seguramente que él se hubiera ofendido mucho y hubiera dicho como dicen en Colombia: es que usted no sabe quién soy yo. ¿Qué se cree usted? Míreme cómo yo estoy vestido. Míreme qué clase de hombre soy. Mire mi traje. Mire los colores de mi traje. Mire mi peinado. Mire lo bien cuidadas que están mis manos. Observe mi calzado. Yo soy alguien de gran nombre. Seguramente hubiera mandado a callar a aquel que le ofreciera un trabajo así. Pero ahora, si alguien viniera y le gritara las palabras más duras, más ofensivas posibles, ¿sabe una cosa? A este hombre no le alterarían esas palabras, no le ofenderían esas palabras. Seguramente sentiría o siente que las merece por haber despreciado el amor de un padre tan lleno de generosidad como el padre que él tenía. Y allá se encuentra él, a pesar de su confesión y tal como lo he descrito, pues aunque ha dicho dentro de sí: he pecado, esa confesión no ha eliminado su profunda pena. Él no se siente digno del amor de su padre y sabe que su padre tal vez lo rechazaría si llegara a su casa. Entonces tiene miedo al rechazo. Pero no solamente tiene miedo al rechazo, sino que encuentra justo que su padre le diera con la puerta en sus narices, y que tal vez le dijera: yo no quiero volver a verte nunca más en mi vida. Que tal vez le dijera: no quiero que me vuelvas a hablar ni una sola palabra, vete, no quiero verte nunca más. ¿Y quién pudiera juzgar a un padre que le cerrara la puerta a un hijo que abandonó el hogar, que le traicionó y que malgastó todo lo que de alguna manera todavía le pertenecería a ese padre? ¿Quién pudiera juzgar a un padre por castigar de una forma severa a un hijo que deshonró su casa, a un hijo que deshonró su nombre, pero sobre todo a un hijo que hizo tanto daño a su corazón, que le humilló de tal manera? Y hay algo tremendo. Este hijo sabe y siente que si su padre le hiciera todo esto, él siente que lo merece, admite que merecería un trato de esa manera. Permítame decirles que algunos aquí se sienten de alguna manera o sienten o tienen algo similar en su corazón. Algunos sienten que merecen ser castigados. Algunos sienten y creen merecer que merecer todo el castigo del cielo por la vida que han vivido o por la vida que están viviendo. Miran su vida y solo pueden ver errores, pecados y pecados. Y son cosas en su vida que cuelgan como los harapos de este hijo pródigo, y se sienten a veces así durante el transcurso de sus días. Para aquellos que se puedan sentir así, que han pecado de forma tan flagrante, tan terrible ante su Dios santo, santo, yo espero en el Señor poder traer un mensaje de liberación, un mensaje de amor y de gracia de parte del Señor. Yo espero que si en su corazón
hay una tristeza, si en su corazón hay una lucha y eso lo hace sentirse débil ante el Padre, yo quiero que usted hoy reciba de parte de Dios este mensaje. Pero si hay algunos aquí que sienten que ya están en la casa del Señor, que ya pasó ese tiempo, entonces a ustedes les invito que en el transcurso de esta predicación mantengan su corazón abierto a clamar y orar por aquellos que se pierden sin fe, sin luz y sin esperanza, a clamar y orar por aquellos que están en necesidad de volver a casa, de sentir el abrazo y el beso del Padre. Amén. No importa, hermanos, cuál sea su condición, yo quiero pedirles que nos mantengamos atentos, ya sea por recibir una palabra o por clamar a Dios. Amén. Volvamos entonces al joven pródigo. ¿Cómo creen que se siente? ¿Está vigoroso o está débil? Este pobre joven había pasado algún tiempo sin alimentos y estaba tan abatido que las algarrobas que comían los cerdos hubieran sido un disfrute, un banquete para él, pero ni siquiera podía comerlas. ¿Cómo emprender un largo viaje de regreso a casa en esas condiciones? ¿Cómo si no tiene fuerza? Algunos sienten eso. Algunos sienten que no pueden llegar más cerca de Dios porque sus fuerzas están agotadas. Otros sienten vergüenza. Este joven sentía vergüenza. Y es natural o normal que sintiera vergüenza. ¿Quién no puede sentirse avergonzado después de esta situación? ¿Quién no siente vergüenza por el pecado? Hemos dicho muchas veces cosas como estas: el pecado acobarda. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? Eso está en Primera de Oscar. No, es un dicho popular. Pero es verdad, el pecado acobarda. Y el pecado avergüenza. Y muchas veces nos sentimos así. Por eso muchos no se acercan al Padre. El pecador tampoco tiene fuerza para acercarse a Dios, pues el peso de su pecado lo agota cada día y lo único que podría hacer es rendirse a los pies de Cristo, tirarse a los pies de Cristo. Pero aún no ha tomado esa decisión, pues es que en algunas oportunidades dudamos de tomar la mejor decisión. ¿Y cuál ha sido la mejor decisión de su vida? Usted que se ha entregado a Cristo, ¿cree que hay una mejor decisión en su vida? Algunos creen eso. Yo puedo asegurarles de forma completa, de lo profundo de mi corazón, que nunca ningún hombre tomará mejor decisión que tomar el camino que lleva a la salvación, que vivir confiando en Cristo, que caminar ese camino entendiendo que en Él está la vida, que Él es la luz del mundo y la luz que alumbra mi caminar, que Él es lo mejor que me puede pasar, que Él es toda la ternura, que Él es toda la dulzura, que Él es el amor más hermoso que yo pueda conocer. Ese Dios está esperando hoy por ti. Ese Dios quiere cambiar en tu corazón o arrancar de tu corazón toda duda, todo resentimiento y todo peso, porque Él tiene el amor para hacerlo. Amén. El problema es que en algunos casos queremos alcanzar la meta en nuestras propias fuerzas. Y lo único que logramos con eso es prolongar nuestra tristeza y nuestra lamentable condición y alargar una agonía que duele, que corta, que es como una espina clavada en el pecho. Esa agonía que se alarga y que es una tormenta en su vida y en su corazón, que no solamente rompe nuestro corazón, nuestro anhelo y nuestro deseo de vivir una vida en paz, sino que hace daño a aquellos que nos rodean. Cuando no tenemos el perdón,
cuando sentimos que hemos traicionado a un Dios tan bueno, cuando realmente nos damos cuenta que hemos vivido una vida de espaldas a Dios, creo que tenemos la más grande oportunidad para cambiar las cosas. Pero hay frenos en nuestras vidas. ¿Cuántos admiten que hay frenos para seguir adelante? ¿Cuántos saben que muchas veces lo hemos intentado? ¿Sí o no? Este joven, en medio de esa cantidad de cerdos sucios y asquerosos, anhela ver a su padre. Aunque es muy probable que si su padre viniera, seguramente agotaría hasta la última de sus fuerzas por huir de su padre. El escuchar o el solo pensar enfrentarse a su padre le hace correr escalofríos por todo su cuerpo, pues su condición de pecado le atormenta y su culpa le rompe todo anhelo y lo aleja más y más del Padre. Muchas personas han llegado a la iglesia y muchos han escuchado la palabra de Dios, pero al no entregar su pecado, al no tomar una decisión por Cristo, la culpa sigue estando ahí y el diablo se aprovecha para decirle: tú eres un hipócrita, ¿qué haces ahí? Cuando el diablo te diga: tú eres un hipócrita, ¿qué haces ahí? Dile: estoy buscando lo que necesito, porque tú, diablo, no tienes nada bueno que darme. No hay nada que el mundo te pueda dar para acercarte a Dios. Allá afuera solamente te alejas más y más de Dios. Amén. Ningún pecador viene con alegría. Dios obra de forma maravillosa para que nosotros, escuchando algo de la palabra y la obra de su Santo Espíritu obrando en nosotros, nos hace venir a la luz. Porque los hombres no quieren traer sus obras a la luz normalmente. ¿Y saben por qué? Porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Nadie le gusta que le enrostren su propio pecado. A ninguno de nosotros nos gusta que nos hablen de nuestro propio pecado. Pero el pecador necesita valentía. Y como vemos, este joven no tenía esa valentía. No tenía ni siquiera dignidad. Déjame decirte, hermano, que solamente en Cristo tú podrás ser valiente. Mientras tú busques vivir una vida cristiana en tus propias fuerzas, acabarás derrotado. Pero tengo buenas noticias para ti. No importa cuántas veces tú caigas, el Señor quiere levantarte. El Señor dice en su palabra: 7 veces cae el justo, mas con la misma Jehová le levantará. No significa que tú vivas una vida de pecado y digas: no es por nada, Señor, pero aquí estoy pecando, a ver cuándo llegas. No, tú tienes que darle respuestas a Dios. Amén. Otro problema que encontraba este joven es que en su condición difícilmente podía pensar en palabras como hablarle a su padre. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Tienen un problema con una persona y dicen: ¿y ahora cómo le digo? ¿Y cómo le digo que fue que me equivoqué? Pues así de fácil, dígale que se equivocó, que viene a pedir perdón, que usted es alguien que admite su pecado. Pero en lo que tiene que ver con nuestra relación con nuestro Padre, algunos tienen un grave problema, y es que creen que sus oraciones nunca son escuchadas. A mí han llegado: pastor, usted que está más cerca del Señor, hágame el favor, usted le dice por mí. ¿Cómo así? Es usted mismo quien tiene que entender que su oración, en el caso específico suyo, es más valiosa que mi oración, porque Dios sabe y conoce la necesidad de su corazón más que yo. Amén. Lastimosamente, algunos se hacen duros, sienten vergüenza y eso los endurece. No son valientes para acercarse a Dios, pero eso los endurece.
sienten que sus oraciones no son oídas por Dios y eso los endurece. Se han hecho duros de corazón y de forma torpe creen que tener un corazón de piedra es símbolo de hombría. Pero yo quiero decirte que en la sangre de Cristo hay poder para disolver el corazón de piedra. En la sangre de Cristo hay poder para disolver todo corazón de acero. En la sangre de Cristo hay poder para cambiar todas las cosas de tu vida. Y por esto muchos viven con un corazón entristecido, sin aprovechar el ofrecimiento del Señor que Él hace cada vez, y es que Él puede limpiar nuestro corazón. Necesitamos limpieza en nuestro corazón, ¿sí o no? ¿Dónde encontramos esa limpieza? En Cristo. Diga conmigo, en Cristo, y solamente en Cristo. Amén. No puede haber ni una pequeña duda en su corazón hoy de que en Él hay poder y amor para limpiar, para cambiar y para restablecer todas las cosas y todas esas rupturas familiares y todas estas relaciones maltratadas. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Te va a usar a ti y tú necesitas valentía. Pídele valentía a Dios para tomar decisiones hoy. Algunos tal vez no están ya cuidando cerdos, tal vez han alcanzado a avanzar en el camino. ¿Cuántos creen que están avanzando en el camino? Ok, pero algunos no han alcanzado a llegar a casa. Y es bueno que hayan avanzado, pero no deben estancarse, pues la meta, la gran meta es que tú algún día puedas recibir el abrazo y el beso del buen Padre. No nos quedemos estancados, hermanos. No nos sintamos cómodos porque ya asistimos a la iglesia. Eso no garantiza que Dios te va a abrazar, que Dios te va a dar el beso. No garantiza que porque tú vienes a la iglesia y a veces a regañadientes, entonces, no, es que yo soy cristiano. Quedarte estancado es lo peor que tú puedes hacer. Quedarte estancada, mi amada, es lo peor que puedes hacer. Yo te invito en el nombre de Jesús a que hoy anheles el beso de tu Padre, que anheles que Él te abrace, que anheles una comunión con Él. Algunos dicen, sí, pero es que hasta aquí me alcanza la fe. Y seguramente esa era la condición de este joven ahí en medio de los cerdos. No tenía fe. No tenía fe. Algunos dicen, yo tengo muy poca fe, por eso no me acerco a Cristo. Sé que Jesús puede salvarme, pero yo he intentado hacerlo. Algunos dicen, yo sé cómo es, yo sé que Dios puede hacer algo maravilloso conmigo. Algunos creen incluso que Dios tiene un ministerio para ellos. Algunos creen que Dios los ha llamado a servirle a Él. Lo tienen aquí, pero dicen, pero yo no tengo la suficiente fe para lograr eso. Algunos incluso dicen, yo no tengo el conocimiento para servir a Dios. ¿Sabe? Hay un error que nosotros hemos cometido, y es creer que debemos comprender la Biblia de forma intelectual y tener un conocimiento para aplicarla a los demás. Error. La Biblia no es para solamente tener un conocimiento intelectual. La Biblia es un libro que debemos entender espiritualmente, y nadie va a ninguna universidad ni a ningún instituto bíblico para poder tener una comunión con Dios. No hace falta eso. No estoy diciendo que no estudiemos. Ustedes, los que llevan años con nosotros, saben que vivimos diciendo esto cada vez que nos es necesario escudriñar la Escritura. Sin embargo, ninguna persona que sale graduada de un instituto bíblico es de forma inmediata o mecánica un gran pastor o un gran evangelista. No.
Hay necesidad de un llamado y algunos tienen llamado, pero creen de forma errada que necesitan tener algunas otras cosas más. Usted lo que necesita, si usted hoy siente ese llamado de parte de Dios, es decirle: Señor, yo quiero morir a mi ego para que tu voluntad sea hecha en mí. Es el único requisito. Tienes que morir cada día. Entonces algunos dicen: sí, yo no tengo fe. Algunas veces he pensado que tenía fe, pero cuando he mirado de nuevo mis pecados, he dudado de una forma tan profunda que percibo, que entiendo que no tengo ninguna fe, que no hay absolutamente ninguna fe en mi vida. Recuerda, hermano amado, no solamente los deseos de querer ir al Padre es lo que nos van a ayudar. Solamente la decisión por Cristo, solamente la decisión por nuestro Señor puede cambiar nuestras vidas. ¿Cuántos levantan la mano hoy a Dios y dicen: Señor, ayúdame? Ayúdame a tomar decisiones sabias. No permita, Dios, que mi ego, que mi orgullo, que mi voluntad, que mi hipocresía me lleve a tomar decisiones superficiales. Ayúdame, Dios, te necesito. Recuerda, debes decir: me levantaré. Decirlo no basta ni siquiera. Es tomar la decisión para hacerlo. Y tú no debes descansar nunca hasta que tu padre te haya besado, hasta que te ponga el mejor vestido. Amén. Esa es tu meta. Y aquí vamos ahora a la segunda parte de esta predicación, que tiene que ver con el Padre. Y creo que esta es una de las frases más importantes de esta parábola, si no la más importante. Dice el versículo: el versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Sí? Su padre lo vio en ese momento. Pero déjame decirle que ese padre lo vio todo el tiempo. Porque un padre que salía a esperar a su hijo podía verlo por la fe regresar. Tal vez lo veía viviendo una vida diferente. O tal vez lo veía también sufriendo, pero sobre todo lo veía con los ojos del amor del Padre. De igual manera, mi amado, de igual manera te ve Dios a ti. Tú sabes que Dios te ve esta mañana. Dios te ve esta mañana sentado, sentada en esta casa. Tú eres observado por el Dios del cielo. No hay un solo deseo en tu corazón que no hubiera sido leído por Dios. Ni una sola lágrima en tus ojos que no sea observada por Él. Te digo que Él ha visto tu pecado de medianoche, tu pecado de todo el tiempo. Él ha oído tus maldiciones, tus blasfemias, y no obstante te ha amado. Amén. A pesar de todo lo que has hecho, Dios te ha amado. ¿Sabe? Es algo difícil es difícil no ser tan rebelde como lo hemos sido. ¿Entendemos eso? Hemos sido tan rebeldes a Dios. Yo no creo que haya forma más grande de ser rebelde a Dios que la forma que nosotros lo hemos sido. ¿Cuántos de ustedes realmente reconocen hoy que han sido rebeldes a Dios? Hemos sido rebeldes a un Dios bueno. Amén. Sin embargo, Él no se ha olvidado de nosotros, no se ha descuidado de nosotros. Tú no puedes ver a Dios, pero Él puede verte. Y tú no puedes ver a Dios porque estás ciego por el pecado. Tú no puedes ver a Dios porque estás ciega por la carnalidad, por la incredulidad. Muchos de nosotros estamos en la iglesia, hablamos de un Dios, pero tenemos una incredulidad terrible. Porque a la menor circunstancia
estamos corriendo a buscar soluciones en el mundo o en los hombres. Poca confianza le mostramos a un Dios que decimos creer. Y eso no nos permite ver a Dios. Sin embargo, Dios nos está viendo. Él puede verte. Algunas veces, cuando tenemos momentos de entrega o momentos con Dios, nuestros ojos se llenan de lágrimas y no nos permiten ver nada. Pero Dios tiene ojos maravillosos que pueden ver todo. Y Él te ha mirado y te mira hoy con una mirada de amor. En cada mirada de Dios hay amor. En cada mirada de Dios hay perdón. La frase que les decía hace un momento dice: y lo vio su Padre. Nuestro Padre ve más allá de nuestros harapos, mis amados hermanos. Nuestro Padre ve mucho más allá de nuestras vanidades, de nuestra altivez, ve mucho más allá de nuestras apariencias. Aquí podemos venir y aparentar muchas cosas. Aquí venimos a veces y de forma hipócrita aparentamos santidad, aparentamos nobleza, aparentamos ser personas agradables. Pero eso no engaña a Dios. Dios no puede ser burlado. Pero Él ve mucho más allá de nuestros harapos. Él ve en el corazón nuestro. Él ve la necesidad que usted y yo tenemos. Él ve más allá. No se olvide de eso. Ninguno de nuestros pecados y ninguno de nuestras tristezas le son ocultas a Dios. Por eso yo le invito hoy, amado hermano, a que le digas al Señor: yo conozco, Señor, reconozco que he pecado, pero también me doy cuenta que tú conoces mi historia. Señor, no es algo de lo que yo me sienta orgulloso. Por eso te pido, Señor, ven, ten misericordia de mí en este día. No quiero vivir una doble vida. No quiero ir a la iglesia a poner una cara, pero en la semana ser otra persona. No quiero vivir así, Dios. Y puedes decirle: ten misericordia de mí. ¿Sabes por qué? Porque Él es un Padre compasivo. Lo vio su Padre y fue movido a misericordia, dice la Escritura en ese versículo que hemos leído, versículo 20. ¿Acaso la palabra compasión no significa sufrir con o sufrimiento que acompaña? Él es compasivo, nos acompaña en nuestro sufrimiento. ¿Qué es la compasión entonces sino ponerte en el lugar del que sufre y sentir su dolor? Tenemos un Dios que siente nuestro dolor. ¿Y sabe por qué lo puede hacer? Porque Él ya lo experimentó cuando estuvo en medio nuestro en esta tierra. Hace 2000 años, sí es verdad, pero el dolor no tiene tiempo. No es que cuando pasan los años, algunos creen que no, espere que pasen los años, ya no voy a sentir esto. ¿Ah, no? Es peor. En este país hay una gran cantidad de mujeres de entre 40 y 50 años que ya no quieren vivir porque tienen un recuerdo de un dolor terrible. ¿Y sabe cuál ha sido? Que en su juventud tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 abortos y hoy viéndose solas dicen: yo he matado a mis propios hijos. Ese dolor les acompañará siempre. Ellas necesitan a Cristo. Ellas y ustedes y yo necesitamos a Cristo. Amén. Entonces, la compasión es algo que nos lleva a sentir dolor con el que sufre. Y permítame decirlo así: ese padre, al ver a su hijo, se introdujo en los andrajos del hijo y entonces sintió tanta piedad por él, tanto dolor, como el mismo dolor que sentía ese hijo pródigo al verse en la condición terrible que tenía. Algo maravilloso, algo grande. Es un milagro inmenso el pensar que un padre reciba así a un hijo que le ha traicionado de esa manera. Permítame contarles una anécdota. Yo no sé cuánto tiempo llevo.
Yo estuve viendo unos programas hace un tiempo, unos programas de televisión, y hablaba de unas ONG que recogían personas o drogadictos y esto. Y estaban mostrando el programa por televisión cuando un padre reconoció a su hijo perdido hacía 14 años. Pero fíjese algo muy particular, este joven no era drogadicto. Lo que pasa es que en el colegio en el cual él estudiaba le hicieron mucho bullying. En ese tiempo pues no se trataba de esa manera. Y comenzó a vivir una tristeza y se sintió incomprendido en su casa, y un día cogió camino. Y se alejó y se alejó y se alejó de su casa. Y cuando estaban mostrando a esas personas en la televisión, el padre le reconoció. Y caminaba por una ciudad lejana, lleno de harapos, sucio, totalmente degenerado, perdido. Tuvo un problema mental este joven y olía muy mal. Y cuando pude seguir todo ese programa, y fue algo tremendo al ver que las cámaras captaron al joven caminando por una bajada, y la familia, y en este caso no era solamente el padre, sino que toda la familia, sus propios hermanos, padre y madre, llegaron y se bajaron de un auto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí va, ahí va. Y el padre, al ser más rápido que la madre, corrió y corrió y corrió, y cuando lo vio, se tiró encima de él. Y así andrajoso, sucio, asqueroso como estaba, este hombre comenzó a besar a su hijo. Fue impactante para mí. Fue impactante para mí. Y déjeme decirle que uno no entiende. Y yo creo que usted ni yo podemos entender. Tal vez porque no hemos vivido esos momentos. Con tanto amor besar a alguien tan andrajoso. Y yo puedo entender cómo Dios manifiesta su amor hacia un alma que ha sido lavada en la sangre de Jesús. Pero ¿cómo puede echarse sobre el cuello de un pecador asqueroso e inmundo como ese? ¿Cómo un padre puede pasar por encima de todas esas cosas? Y así Dios lo ha hecho con usted y conmigo. Y allí está ese hijo pródigo, no como un santificado, no como teniendo algo bueno en sí mismo, sino solamente como un rebelde inmundo, pestilente y desesperado. Y ese padre se tira a su cuello, y a pesar de eso, entonces ese padre se echa sobre él, sobre su cuello, y le besa. De igual manera usted y yo, hermano amado, hemos vivido andrajosos, malolientes, completamente degenerados en nuestro pecado. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, si tú hoy te entregas a Cristo genuinamente, Él vendrá y te besará, te dará un anillo nuevo, te pondrá el mejor vestido, Él te recogerá como si nada hubiera pasado, porque el amor de Dios es superior a cualquier pecado. Él perdona. Qué extraño milagro es el amor. El padre de ese hijo pródigo no lo regañó, no lo rechazó, no lo maldijo, no fue severo ni áspero con él. Tampoco en nuestro Dios del cielo, en nuestro Cristo de la gloria, hay una manifestación de rabia contra nosotros. Hay una ira venidera, hay un castigo venidero, es verdad. Pero ese castigo es aplacado cuando la sangre de Cristo lava tu alma. Amén. No hay un comportamiento severo así en nuestro Padre Celestial. A Él le encanta recibir sus hijos pródigos. A Él le encanta abrazar. A Él le encanta besar. Él no dice: ahora tú eres un pecador, guarda tu distancia. No, Él no le rechaza. No le dice al hijo pródigo: hueles mal. No, Él se echa sobre su cuello y le besa. Y ese beso
Ese beso que ese padre le da a ese hijo pródigo es el sello de la aceptación, es el sello del perdón. Pues no le habría besado si hubiera estado enojado con él. Le perdonó y le perdonó todo. Escuche bien, hermano. Dios no perdona por poquitos. La sangre de Jesús no es a cuotas. No, la sangre de Jesús tiene poder para cubrir todo pecado. Hubo, además de ese perdón, hubo aceptación. No le dijo: acepto ciertas cosas y las otras no. No. Le dijo: te recibo de nuevo en mi corazón como si fueras digno de todo lo que le doy a tu hermano mayor. Y por lo tanto le besó. Y si esta mañana, mis amados, el Padre sale a tu encuentro, en un instante Él te mostrará lo que es verdadero perdón. En un instante Él podrá mostrarte lo que es estar en casa. En un instante Él te va a mostrar lo que es el amor. Y seguramente que podremos escuchar de nosotros o de alguno de ustedes gozo y decir: Abba, Padre, Señor, he venido a ti de nuevo, gracias. Él no solamente recibió un perdón pleno y una adopción y aceptación mediante un proceso gradual, sino que fue recibido de inmediato. No es algo, le repito, por cuotas. Fue un perdón, fue perdonado sin condiciones. No le dijo: ahora tú tienes que hacer esto y esto y esto. No se trata de lo que usted tenga que hacer. Se trata de lo que Él ya hizo. Se trata del amor de Él, no de su fuerza. No se trata de que si usted tiene que comenzar a darse latigazos o negarse a hablar. No se trata de que usted se convierta en un zombie. Se trata de que usted tenga una vida en libertad, porque Cristo nos ha hecho libres de verdad. Amén. No se trata de reglas. Se trata de vivir una nueva vida, no basado en lo que yo entiendo, sino vivo una nueva vida porque ha habido un cambio dentro de mi ser, porque tengo una nueva naturaleza. Ya no soy un pordiosero, ahora estoy en la casa de mi Padre. Ahora me comportaré como un hijo y no necesito esforzarme para comportarme como un hijo, porque tengo un Padre que me lo recuerda cada vez que me abraza y me besa y me dice: tú eres mi hijo amado. Cuando Dios tiene el gozo de ver que tú caminas en su camino, la presencia del Señor confirma que tú eres su hijo, porque el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. El perdón de Dios está disponible para cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice en Hechos 10:43: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. El perdón de nuestros pecados está disponible para cada uno de nosotros por medio de Jesucristo. No importa qué tan grandes sean nuestros pecados, el perdón de Dios es más grande que todas nuestras iniquidades. Amén. La Biblia dice en Romanos 5:20 que cuando abundó la gracia, que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No significa eso que debemos pecar mucho para que Dios nos perdone más. No, lo que eso significa es que el perdón de Dios es muchísimo más grande que todo su pecado. Es más, no solamente su pecado de forma particular, sino que el amor de Dios cubre el pecado de la humanidad, de todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador.
Por eso, mi amado hermano, permite que el perdón de Dios venga a tu vida por medio de Jesucristo. Él tiene poder para perdonarte y para salvarte hoy. Amén. Hoy. ¿Qué esperas? Solo abre tu corazón y recíbelo como tu Señor y como tu Salvador. Como tu Señor. ¿Entiendes eso? Como tu Señor. Eso significa que ya no mandas tú, manda Él. Pero ¿saben algo? Él manda mejor que usted y que yo, porque Él siempre nos guiará a todo lo que nos conviene. Él siempre cuidará de los suyos. Y yo prefiero tener el cuidado de mi Dios que el cuidado de un guardaespaldas. Quisiera por último decirles, mis amados, yo mismo me siento, me he sentido en algún momento como ese hijo pródigo volviendo a casa. Mi propia vida ha sido eso. Mi propia vida fue durante muchos años la vida de un harapiento, la vida de un débil, la vida de alguien sin fe, sin dignidad, pero venido a la casa de mi padre. No tuve nunca un padre físico, pero gloria a Dios, porque aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Él me recibió. Y así como lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con muchos de ustedes. Pero también hay muchos de ustedes aquí que necesitan avanzar en el camino, que necesitan cambiar su estilo de vida, que necesitan darse cuenta que están en medio de los cerdos. Y solamente te digo en el nombre de Jesús, recibe el consejo de hoy. Levántate hacia el perdón de tu Padre.